Pueden tomar sus lugares. La verdad es que no lo culpo por batallar, porque yo mismo batallo todavía para cuando me dicen pastor, pero bueno, sabemos que es por gracia y misericordia de Dios, que no somos merecedores, pero si ya Dios nos ha dado ese privilegio, es mi deseo hacer lo necesario y más para ser digno de esto que Dios me ha concedido. Y bueno, hermanos, en esta tarde la verdad es que yo me encuentro muy contento. Yo no sé ustedes, pero me encuentro muy contento, muy gozoso de poder estar en la casa de nuestro Dios, amén, de poder estar con mi iglesia, con mi familia. Es sin duda alguna una bendición el poder estar aquí, el poder ver a mis hermanos en Cristo. Y bueno, los niños no han salido, ¿verdad? ¿Ya salieron? ¿No? ¿Niños ya salieron? No, dicen. Bueno, los niños van a salir a su culto. Todos los niños salen a su culto. Bueno, no es al culto de los niños, sino es el culto de Dios que hacen los niños, el culto a Dios que hacen los niños. Y los adultos, jóvenes y adultos nos quedamos aquí también para continuar con este culto a nuestro Dios. Amén. ¿Sabe que en la mañana que veía a mi hermana Mari aquí al frente, me dio mucho gusto verla, saber que el Señor le permite cumplir un año más, y no pude evitar que se vinieran a mi mente muchos recuerdos? Pero lo hermoso de esto es que no solo es la hermana Mari, no solamente es la hermana Chelo, son muchos hermanos que a través de los años han escrito una historia con Dios. Y yo creo que sin duda alguna eso es hermoso. Y es más hermoso pensar que mientras Dios lo permita, mientras Dios nos dé vida, mientras Dios no nos lleve o venga por nosotros, aquí estaremos. Seguiremos escribiendo historia con nuestro Dios. Amén. Y fíjese qué hermoso privilegio poder escribir una historia con nuestro Dios. Amén. ¿Sabe que la Biblia está llena de hermosos ejemplos? Está llena de ejemplos de hombres que fueron grandes, hombres que sirvieron a Dios. Y cuando digo que la Biblia está llena de ejemplos de hombres que fueron grandes, no me refiero a hombres perfectos, porque en la Biblia solo se encuentra registrado un solo hombre que fue perfecto. ¿A quién me refiero? A Jesús. De ahí en fuera, todos los demás nombres y hombres que vengan registrados en este libro que es la palabra de Dios, son hombres imperfectos, hombres que tuvieron errores, hombres que tuvieron caída, hombres y mujeres que tuvieron caídas, que tuvieron errores. Pero a pesar de eso fueron hombres grandes, que sirvieron a Dios, que amaron a Dios, que a pesar de todo se mantuvieron firmes en el amor de Dios, en el camino a Dios, que sirvieron y quedaron registrados aquí en la palabra de Dios como ejemplo para cada uno de nosotros. Si yo tuviera que mencionar nombres, bueno, yo creo que hay demasiados, mencionaré algunos, y a manera de ir empezando a calentar motores, yo voy a decir un nombre y usted diga algo que se le venga a la mente acerca de esta persona. Si yo hablo de Job, paciencia, muy bien. Si yo hablo de José el soñador, pureza, amor. Si yo hablo de Abraham, la fe. Si yo hablo de Moisés, nobleza, obediencia, paciencia. Si hablo de Josué, si hablo de Pablo, si hablo del rey David, si hablo de Daniel,
Y la lista se puede hacer muy grande. Todos ellos tienen en común algo, que sirvieron y amaron a Dios. Todos ellos tienen en común algo, que se mantuvieron firmes en el deseo de servir a Dios, en el deseo de caminar con Dios. Fueron hombres que fueron grandes a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades. Incluso encontramos una porción muy hermosa en la Biblia, donde dice algo que todos ellos tuvieron en común: la fe. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Y sabe que voy a ser breve. Bueno, yo creo, a veces así digo y tardo un poquito más, pero Hebreos capítulo 11. ¿Hebreos está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Muy bien. ¿Al principio o al final? Eso, muy bien. Sobre todo los varones son los que ahorita andan más afilados con esto, ¿verdad? Y qué bueno. Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe que, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es dar por hecho algo que aún no sucede, en el nombre de nuestro Dios. Amén. Eso es fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, por medio de la fe, estos hombres que yo estuve mencionando y algunos otros más, alcanzaron buen testimonio. Son considerados grandes delante de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empieza un listado de cómo hombres de Dios fueron grandes por medio de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si seguimos leyendo, dice en el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas aún que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, y si usted y yo continuamos leyendo todo el capítulo 11, es ejemplo tras ejemplo de hombres, siervos de Dios, que amaron a Dios y que llegaron a ser grandes, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. A mí hay un verso que me gusta mucho, el verso 27, dice, hablando de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Verso 32 del mismo Hebreos 11. ¿Y qué más digo? Porque ¿qué dice? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Fíjense qué hicieron cuando basaron su vida en la fe. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todas estas cosas que realizaron estos hombres lo hicieron mediante la fe que tenían en Dios. Amén. Fueron hombres que alcanzaron, que llegaron a ser grandes, que alcanzaron buen testimonio delante de Dios porque tuvieron ¿qué? Fe. En la mañana hablábamos acerca de un tema. ¿Alguien se recuerda cuál era el tema? Compartiendo nuestra fe. Fe es aquello en lo que usted y yo hemos creído. Fe es cuando nosotros decimos, quizá aún no lo tengo, quizá aún no lo he visto, pero yo tengo la plena confianza que el Señor ha de cumplir su palabra. Y todos estos hombres que menciona aquí, dice, y tiempo faltaría. Si yo me pongo a contar de cada uno de ellos, tiempo faltaría, no alcanzaría el tiempo de la lista de hombres que pusieron su fe en Dios y alcanzaron buen testimonio, que llegaron a ser grandes. Todos ellos tienen en común que sirvieron y amaron a Dios, pero que sobre todas las cosas pusieron su fe en Dios. Fe en Dios, fe en las promesas recibidas de parte de Dios para ellos. Cada uno de estos hombres que se menciona, ellos tenían una promesa de la cual se agarraron. Cada uno de ellos tenía una promesa de la cual la tenían bien tomada y decían, yo no me suelto, porque yo tengo fe en que Dios ha de cumplir esa promesa para mi vida. Hablemos de Abraham, hablemos de Moisés, hablemos de David, hablemos de Daniel. Cada uno de ellos tenía una promesa de la cual estaba bien tomado. Y decía, yo no me suelto, porque yo sé que si permanezco firme, creyendo que Dios ha de cumplir su palabra, lo va a hacer. Amén. ¿De qué promesa está usted tomado? ¿Qué es aquello que cuando abre sus ojos al amanecer, dice, yo no me suelto? Porque yo tengo una promesa de la cual estoy bien tomado. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo voy a continuar. ¿Cuál es esa promesa? Fe en que aun cuando pareciera lo contrario, fe que aunque pareciera que lo que estaba aquí era más atractivo, ellos tenían fe que Dios tenía algo preparado mejor para ellos. Amén. Algo que sería más grande y más sublime que cualquier otra cosa que pudieran alcanzar en esta vida. La Biblia nos dice que no eran diferentes a nosotros. Hay una porción donde dice que eran sujetos a pasiones igual que nosotros, pero tuvieron fe y alcanzaron buen testimonio delante de Dios. La diferencia es que ellos tenían muy presente las promesas que Dios les había otorgado. Y toda la fe la tenían depositada en esas promesas y que habrían de ser cumplidas en su vida. Amén. Hablando en específico de un personaje bíblico, hablando en específico de un hombre que viene aquí registrado en la Biblia, hablando en específico del rey David, podemos notar algo cuando leemos los libros que fueron escritos por él, obviamente inspirados por Dios. Era un hombre que en todo momento tenía presente las promesas de Dios para su vida. Si usted lee el libro de los Salmos, se va a dar cuenta cómo era un hombre que siempre mencionaba lo que esperaba de parte de Dios. Es decir, él tenía presente que había promesas de parte de Dios para su vida. Y decía, yo sé que se van a cumplir. Amén. Era un hombre que al igual que usted y que yo, tenía debilidades, tenía puntos débiles,
estaba sujeto a pasiones, tenía una naturaleza pecaminosa, tenía enemigos, tenía opresores, gente que no lo quería, así como a usted y así como a mí. Sin embargo, en todo momento, él estaba tomado de las promesas de Dios. Amén. Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 17. Salmos, capítulo 17. Verso 8. ¿Lo tenemos? Salmos 17, verso 8. Dice así. Es una oración de David. Si se da cuenta en el verso 17, el título dice, plegaria pidiendo protección contra los opresores. Y luego abajito dice, oración de David. Verso 7 dice, verso 8, perdón, dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desean hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. 13 dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Verso 14 dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobran para sus pequeñuelos. Verso 15, todos juntos dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Palabra de nuestro Dios. Esta porción, esta parte de la Biblia, a mí me gusta y se me hace muy interesante. Aquí vienen y se ponen en evidencia, se ponen a la luz varias verdades que son muy interesantes y que en esta tarde me gustaría que usted y yo analicemos, pensemos y que Dios hable a nuestro corazón y a nuestra mente por medio de esta porción de su palabra. Amén. Verso 14. Si usted se da cuenta, es una oración pidiendo protección. David está pidiendo protección de aquellos hombres que le oprimen, de aquellos hombres que buscan el mal para su vida. Y en el verso 14 hace una declaración que para mí es muy importante que nosotros notemos. En el verso 14 dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová. ¿De los hombres qué? Mundanos. Está hablando de los hombres que no conocen ¿a quién? A Dios. Empezamos por ahí, de aquellos hombres que no conocen a Dios, cuya ¿qué? Cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobran para sus pequeñuelos. Cuando dice y cuando se refiere a los hombres que no conocen a Dios y habla, dice, cuya porción la tienen en esta vida. Cuando habla cuya porción, ¿a qué se está refiriendo? A su tesoro, a lo que a ellos les interesa, a lo que a ellos les basta y les es suficiente en esta vida. Dice, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Cuál es la porción de los hombres sin Dios? ¿Cuál es el tesoro de los hombres sin Dios? ¿Qué es aquello que les interesa a aquellas personas que aún no han conocido a Dios?
los bienes materiales, el amontonar, el tener riquezas, los placeres de este mundo, el dinero, las posesiones, coches, alhajas. Esa es la porción de los hombres que no conocen a Dios, dice, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Es decir, para ellos todo lo que puedan alcanzar, todo lo que puedan soñar, todo aquello que puedan desear se reduce únicamente a esta vida. Sin embargo, para aquellos que conocemos a Dios, nuestra porción es distinta. Amén. Ese es el tema de esta tarde. Bueno, ese no, ese sí. Nuestra porción. Empieza diciendo, ¿cuál es la porción de los hombres? Dice, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Esa es la porción de aquellos que no conocen a Dios. Los bienes materiales, las riquezas, amontonar, tener y tener cada vez más. Y en el afán de tener y alcanzar esa porción, destruyen a su familia, destruyen su salud, destruye todo lo que los rodea. Esa es la porción de aquellos que no conocen a Dios. Pero a usted y a mí, a nosotros que ya hemos conocido a Dios, que ya le hemos abierto la puerta de nuestro corazón, nuestra porción es otra. Amén. Nuestra porción no se reduce a cosas materiales. Nuestra porción va a más allá, a lo sublime, a lo eterno, a lo que dura. Amén. Para los hijos de Dios las cosas son distintas, o al menos deberían de ser distintas. Nosotros deberíamos tener puesta nuestra vida en algo más grande, tal como David lo dice aquí. Comencé hablando de que había una lista grande de hombres que fueron muy grandes delante de Dios. Amén. Comencé hablando de que ellos alcanzaron un buen testimonio delante de Dios. Y mire qué atento está Saulo. No lo pueden ver, pero no me quita la vista. Comencé hablando de que ellos alcanzaron un buen testimonio delante de Dios porque ellos tenían puesta su vista en las promesas que Dios les había otorgado. Así como hay una grande lista, me refiero al rey David. Y es precisamente que el rey David sabía cuál era su porción. En el verso 15 empieza a describirnos lo que yo entiendo que para él era su porción. En esta parte el rey David menciona dos promesas que lo sostienen, dos promesas que le ayudan a seguir adelante. Nos dice que la porción de los mundanos, de los que no conocen a Dios, es lo material. Dice, pero mi porción, lo que a mí me satisface, lo que a mí me motiva a seguir adelante, lo que a mí me ayuda a continuar en el camino de Dios y no dar un paso atrás es lo siguiente, verso 15. En cuanto a mí, empezamos por ahí, dice, en cuanto a mí, para todos los demás, dice, su porción es otra cosa. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Amén. Número 1, lo que el rey David está diciendo aquí, confío en tu justicia, Señor. Yo sé que hay gente que me rodea, que me desea mal. Yo sé que hay gente que me rodea, que está esperando que yo caiga. Yo sé que hay gente que me rodea, que está esperando que falle, que me equivoque, que dé un paso atrás, que dé la espalda, para que en el momento que eso suceda, burlarse y hacer escarnio de lo que me está pasando. Pero yo confío en tu justicia. Amén. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Confío, dice el rey David, en la justicia de Dios. Amén. Nuestra porción debe ser
no tener muchas riquezas. Si Dios nos las permite, amén y bienvenidas sean, amén. Pero no es lo que nos debe quitar el sueño. Nuestra motivación debe ser que confiamos en la justicia de Dios, amén. Confiamos en que Dios tiene el absoluto control de todo, amén. Que no importa lo que esté sucediendo, Dios tiene el control de todo. Estoy pasando por enfermedad, no importa, Dios tiene el control de todo y Él es justo y Él sabe por qué están sucediendo las cosas, amén. Estoy pasando por problemas, estoy pasando por situaciones críticas, estoy pasando por excelente situación donde esa alegría es por algo, es porque Dios tiene el control de todo. Mi porción, nuestra porción es confiar en la justicia de Dios, amén. Todo lo que llegue a mi vida, todo lo que llegue a su vida, llega con un propósito. En Dios no hay casualidades. En Dios hay propósitos. Si usted en este momento está pasando por algo, tenga la plena confianza. Agárrese de esta promesa que está pasando en su vida con un propósito. Y en vez de preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pregúntese, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando a mí? ¿Qué quiere Dios que aprenda con esto? Yo confío plenamente que Dios es justo y que no pasaría nada que no deba pasar. Confío en esa justicia y en vez de preguntarme por qué, me pregunto, ¿para qué? Y Señor, confío en tu justicia y ahora muéstrame para qué estás permitiendo esto, qué debo aprender, qué debo comenzar a hacer, qué debo dejar de hacer, qué debo empezar a valorar, ¿para qué? No por qué. Amén. Todo lo que está llegando a mi vida llega con un propósito. Dios es justo y confío en esa justicia. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Dios es justo y fiel y jamás me va a desamparar. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo confío en que veré tu rostro en justicia. Y así haya afuera muchos que me deseen el mal, muchos que quieran verme caer, muchos que deseen ver que que voy a retroceder. Yo confío en tu justicia y yo sé que tú tendrás el control de todo, que jamás me vas a desamparar. Yo confío en eso. Mi porción es que veré el rostro del Señor en justicia. Confío en la justicia de mi Dios. Esa es una hermosa promesa de la que usted y yo podemos tomarnos. Amén. Todos mis enemigos y opresores recibirán en su momento justo el pago, pues quien cuida de mí es Dios. Amén. Olvídese de andar planeando venganzas. Olvídese de andar planeando cómo hacer para regresar el mal. Olvídese de todo eso, porque eso lo único que va a hacer es envenenarle el corazón, envenenarle la mente. Confíe en que verá, como dice el rey David, el rostro de Dios en justicia. Y si alguien está atentando contra usted, contra su familia, contra su vida, mire, se está metiendo con propiedad celestial. Y Dios en su momento justo y adecuado tomará cartas en el asunto y pondrá cada cosa en su lugar. Por lo pronto, si está sucediendo, es porque Dios quiere que usted y yo aprendamos algo por medio de esta situación. Amén. Pero Dios en su momento justo y adecuado dará el pago a cada quien por sus acciones. Así que olvidémonos de andar planeando venganzas. Antes pidamos que Dios tenga misericordia de ellos y que puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Todo por lo que paso, todo lo que voy a soportar por amor a mi Dios, traerá recompensa a mi vida, aquí en la tierra y allá en el cielo.
porque Dios es justo y Dios no se olvida de sus hijos. Amén. Cada vez que usted dice, tengo muchas ganas, pero por amor a Dios no lo voy a hacer, Dios no lo olvida. Cada vez que usted se muerde la lengua y dice, por amor a Dios no voy a mentir, no voy a pecar, no voy a decir el chisme, me voy a abstener, Dios no lo olvida y Dios le dará su recompensa, porque Dios es justo y Dios no olvida a sus hijos. Amén. Dice el rey David, la porción de los hombres mundanos está en esta vida, y con ella llenan sus vientres y sacian a sus hijos, y aún sobran para sus pequeñuelos. Pero todo se reduce a lo material. Mi porción y nuestra porción es algo más grande y es algo sublime. Es creer y confiar en que veremos el rostro de Dios en justicia. Amén. Que confiamos que Dios es justo y que jamás nos va a desamparar. Esa es la primera promesa de la que Él se toma. Y hay una segunda que es igualmente hermosa, igualmente grande. Ahí mismo en el verso 15, segunda parte dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esta es una de las grandes promesas de Dios para sus hijos. Es una de las grandes promesas en las que pocas veces pensamos. Pero ¿sabe qué? Es una de las grandes promesas que deberíamos de tener presentes día a día. El que un día usted y yo seremos hechos a semejanza de nuestro Dios. Dice el rey David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dicho de otra forma, habrá valido la pena absolutamente todo. Todo lo que haya pasado, todo lo que haya sufrido, todo lo que haya soportado, habrá valido la pena cuando puede estar delante de la presencia de Dios y siendo a semejanza de Él. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Cuando lo tenga, le pido que me lo haga saber con un fuerte amén. Amén. Muy bien. ¿Lo tenemos? ¿Cuál es el título de esta porción? A ver otra vez, pero con más emoción. La venida del Señor. Es una hermosa promesa. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Amén. Va a venir por su iglesia, ¿amén? Amén. Va a venir por usted y va a venir por mí, ¿amén? Amén. 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? Amén. Si creemos esto, esta porción es para cada uno de nosotros. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos en esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Yo no sé qué tan seguido piense en que un día Cristo va a venir por usted y va a venir por mí. Yo no sé qué tan seguido piense en esta promesa que un día estaremos delante de Dios. Amén. Que un día, quizás hoy, de pronto podríamos escuchar una trompeta. Y eso sería el anuncio de que el amado, el Señor Jesucristo, viene por usted y viene por mí. Es una promesa grande. Es algo que para quien no conoce a Dios, quien no le ha entregado su vida, podría sonar un poco descabellado. Pero aquellos que creemos y confiamos en que Dios cumple sus promesas, es algo real que ha de suceder. Amén. La promesa de la venida del Señor Jesucristo por su pueblo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Esa es una hermosa promesa. Usted y yo estamos invitados a una fiesta muy especial. Amén. A un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez ha recibido una invitación a alguna fiesta más importante que esta? ¿No? Y estoy seguro que no la va a recibir, porque no hay nada más importante que esto. Pero hablando de fiestas importantes a nivel aquí, ¿qué es en lo primero que piensa cuando lo invitan a una fiesta? Aparte de la comida, aparte del regalo, hay algo en que las mujeres siempre piensan, y lo dijo la hermana Meche. ¿Qué me voy a poner? Y si le dicen que la fiesta es en el Tamabra, quiere decir que tengo que ir echando tiros. Y la mujer se alegra y el esposo se... Voy a comprarle un vestido que lo va a usar una vez y no más. Lo primero que pensamos cuando estamos invitados a una fiesta importante es: ¿qué me voy a poner? Y si la fiesta es importante, descolgamos el traje y le sacudimos. Pero si la fiesta es muy importante, ¿sabe qué hacemos? Compramos uno nuevo. ¿Qué se va a poner usted cuando recibamos ese toque que dice: la fiesta comienza ahora? Tu Señor ya viene por ti. ¿Qué se va a poner? ¿Tendría usted algo suficientemente adecuado para la ocasión? ¿Qué podría ponerse de tal modo que cuando esté delante de Dios no se vaya a sentir avergonzado? Porque cuando uno no va bien vestido para la ocasión, ¿qué es lo que siente? Pero bueno, ay, mis zapatos están bien sucios, ay, traigo el pantalón descosido, ay, se me cayó en 3 botones, no estoy de acuerdo a la ocasión. ¿Qué podría usted, qué podría yo ponerme para ese momento sublime, grande, maravilloso de encontrarnos frente a frente con el Creador del universo, con aquel que dio su vida por usted y por mí, que va a venir del cielo y nos va a tomar y nos va a llevar con él? ¿Qué podríamos ponernos? No se preocupe, porque la ropa adecuada
Él nos las va a dar. Salmos 17:15 dice: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, Él sabe que no tenemos lo adecuado, pero hay una promesa hermosa, que cuando estemos delante de Él, seremos hechos a su semejanza. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 52. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 52. Primera a los Corintios 15, verso 52. ¿Lo tenemos? Desde el verso 51. Dice así: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando se habla de no todos dormiremos, ¿a qué se refiere? A la muerte. No todos dormiremos, pero todos, ¿qué? Seremos, ¿qué? Transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya visto de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. La promesa de la transformación, que un día le diremos adiós a este cuerpo con naturaleza pecaminosa, que un día estaremos delante de la presencia de Dios y estaremos hechos a la semejanza de Dios. Estaremos en la ocasión perfecta, con el traje perfecto, delante de Dios. Yo no sé si alguna vez ha pensado en el momento en que esté delante de Dios. Será un momento maravilloso, será un momento hermoso. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que estaremos totalmente de acuerdo a la ocasión. No tendremos de qué avergonzarnos, porque estaremos a semejanza de Él. Haga de cuenta que usted va a llegar a una fiesta y antes de entrar dice: quítate tus zapatitos rotos, quítate tu pantalón remendado, quítate tu camisita vieja, aquí te tengo algo nuevo, porque quiero que estés de acuerdo a la ocasión. Un día le diremos adiós a esto. Se acabará la vergüenza, no habrá llanto, no habrá dolor, no más malos pensamientos, no habrá ira, no habrá enojo. Un día usted y yo estaremos delante de la presencia de Dios, a semejanza de Él. Dice el rey David, Salmos 17:15: en cuanto a mí, aquí en la tierra veré tu rostro en justicia. Estaré, ¿qué dice? Satisfecho cuando despierte
a tu semejanza. Esa debería ser nuestra porción. El pensar, el tenernos bien agarrados de la promesa, que algún día estaremos delante de la presencia de Dios, que un día seremos arrebatados por el Señor Jesucristo y nos va a transformar de pies a cabeza, seremos hechos nuevos. Este cuerpo pecaminoso quedará atrás y estaremos delante de la presencia de Dios a semejanza de Él, puros, santos y perfectos, por gracia y misericordia de nuestro Dios. Amén. Si alguna vez se ha mirado en el espejo y no le ha gustado lo que ve, no se apure. Algún día será hecho a semejanza de Dios. Estará con el traje perfecto para la ocasión perfecta. Yo no sé cuántos cuando piensan en una fiesta y se imaginan trajeados, con el zapato bien boleado, les emociona pensar en eso. Ahora imagínese en la fiesta de Dios, con un traje perfecto, otorgado de parte de Él para usted. Esa es una promesa grande y hermosa que debería de bastarnos, que debería ser nuestra porción día a día. Hay un canto que a mí me gusta mucho, lo entona Edgar Lira. A lo mejor no todas sus canciones son muy apropiadas, pero ese canto a mí me gusta mucho y se llama Quizás Hoy. Y hay una porción que dice: cuando siento que no puedo más, todo cambia al pensar que quizás hoy regresarás. Yo no sé por qué situación esté pasando en su vida. Yo no sé si está pasando por alguna situación difícil, por alguna batalla, por alguna lucha, con alguna prueba. Quizá en este momento no está pasando por nada, pero eso nadie le asegura que no ha de pasar. Pero esta promesa debería de ser suficiente para que cada mañana, cuando abramos los ojos, en la tarde, cuando sintamos que ya no podemos más, nuestro rostro se ilumine, se dibuje una sonrisa en nuestra cara, cuando pensemos que quizás hoy esa trompeta podría sonar y yo me encontraría con mi Señor Jesucristo en las nubes, siendo transformado. Esa debería ser nuestra porción. Amén. Y sabe que no tardará nuestro Jesucristo. Y lo veremos cara a cara. Y lo mejor es que cuando lo veamos cara a cara, no tendremos de qué avergonzarnos, porque Él nos habrá transformado previamente para estar de acuerdo a la ocasión. Los hermanos del coro tienen un canto que precisamente se titula No tardará. Yo le pedí a los muchachos del video que pusieran la letra ahí, por si quieren acompañar a los muchachos, a los hermanos del coro, lo entonen, recordando precisamente esta promesa de que algún día seremos transformados y que con esto nos debe de ser suficiente para quedar satisfechos. Y bueno, uno. Sí, Sí, uno, vamos. dos, tres.
Sí, bueno, sí. ¿Cuándo decimos amén? Hermanos, hoy ha sido una tarde